Muy buenos días a todos y todas, sean todos el Matinal de Chile. Muy buenos días a todos y todas, que sean todos bienvenidos a este tremendo hito que estamos realizando acá desde los puertos y los cerros de Valparaíso en este primer podcast del primer capítulo de nuestro programa Anotación Positiva. Katy, ¿cómo estás? Cuéntame de ti, querida. Muy bien, Camilo. ¿Y tú? Muy bien, muy entusiasmado de lo que se va a venir y vamos a vivir durante estos largos 12 capítulos alrededor que vamos a tener durante esta primera temporada, durante este primer semestre del 2024. Entusiasmado y con harta energía de que todo esto salga bien, Katia. Y harta energía aquí. Toda la energía puesta para que esto pueda salir de la mejor forma. Y sobre todo, lo importante, yo creo que más allá de que nosotros podamos estar conversando, es poder plantear esta plataforma para que las comunidades de Valparaíso, de la educación pública de Valparaíso, puedan ser protagonistas y voces de sus propias experiencias en la escuela. Absolutamente. Este es un programa que no lo vamos a construir nosotros, sino que lo vamos a construir con todo el territorio, docentes, asistentes, profesores, estudiantes, apoderados que también puedan ser parte de esto, porque este es un programa de todos y para todos. Para todos. Y desde Valparaíso a todo el mundo. Mira qué bonito suena. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Yo veo aquí que está bastante nublado, ¿no? Está bien nublado, po. Oye, ha sido este verano bien raro, Sí, porque en Santiago con temperaturas cercanas a los 38, y aquí desde... Calor de locos. Allá sí, absolutamente. Y acá en Valparaíso, como desde la primera semana de enero, llovizna casi todos los días durante la mañana, pero exquisito el clima acá. Yo prefiero. Sí, absolutamente. Yo prefiero eso. Se agradece para los que nos están visualizando o los que no conocen Valparaíso. Durante todo este enero ha sido con un clima bastante extraño. Hemos vivido casi todas las estaciones durante todo el día. Todas las estaciones. Todas las estaciones del año en un solo día. Nublado, llovizna y después en la tardecita un sol maravilloso, una puesta enorme. Precioso. Y que ilumina los corazones y que ilumina los sueños, las mentes de todos nuestros queridos y queridas comunidades educativas. Oye, Katy, cuéntame un poquito de qué se va a tratar esto, cómo lo vamos a vivir durante estas 12 grandes sesiones de podcast o capítulos. Te cuento y les cuento. Este podcast vamos a tener temáticas específicas durante cada episodio, ya durante cada capítulo, y vamos a tener invitados que nos van a comentar también de experiencias que están relacionadas con la temática que vamos a abordar. ¿Ya? Hoy tenemos uno. Partimos de lleno a esto. Cuéntame, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos un invitado muy particular, muy especial, docente, profesor. No vamos a decir el nombre, ¿cierto? No, va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. Maravilloso. Es profesor. Bueno, también habíamos comentado que además de profesor, también es ingeniero comercial. Exacto. Pero primero, profesor. Exacto. Primero, profesor, la base de su vida es la docencia. Educación, la docencia. Sí, oriundo de el extremo Austral. Chile. Exacto, el extremo austral de Chile. Exacto, desde Punta Arenas, pero con el corazón puesto en Valparaíso. Con el corazón, la energía y la pasión puesto acá en Valparaíso. Exacto. Oye, cuéntame algo, Katy, antes de poder entrar de lleno a este invitado con el cual vamos a desarrollar alguna idea. Cuéntame un poquito el capítulo de hoy, ¿de qué se va a tratar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Sí. Bueno, ya hemos hablado harto, Sí. pero ahora del tema, ¿cierto? Mira, Camilo, hoy día yo creo que vamos a plantear un tema que se viene escuchando hace harto rato, post estas crisis sociales y pandémicas que tuvimos, que planteó también y puso encima de la mesa esta conversación de cómo vemos la educación, ¿cierto? Y cómo es importante adherirnos a esta transformación y a este cambio educativo. Vamos a hablar de las habilidades del siglo XXI en educación. Qué interesante lo que vamos a vivir el día de hoy, porque creo que es algo tremendamente relevante para la sociedad en la cual estamos el día de hoy, hablar de las competencias y de las habilidades para el siglo XXI, pero también me parece muy interesante abordarlo con el próximo invitado, pero también muy interesante que podamos profundizar en torno a lo que estamos viviendo también como Chile y lo que está viviendo el mundo. Ahora, Katy, cuéntame, a mí me parece tremendamente interesante que podamos partir el primer capítulo hablando de estas temáticas con respecto a las habilidades del siglo XXI. Pero ¿qué se entiende por habilidades del siglo? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿De qué ¿Qué se estamos hablando? entiende? ¿Qué piensas tú? Mira, porque estudié.
Ah, ya, muy bien. Estuviste toda la noche ahí estudiando. Haciendo apuntes, sí, estudié. Maravilloso, maravilloso. Mira, cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, están relacionadas con procesos, ¿cierto? Que se deben llevar a cabo en distintos contextos. O sea, son habilidades, son herramientas que tienen que tener las personas para poder desenvolverse en la vida y en el trabajo, ¿ya? Eso en primera instancia. Hay un autor bien relevante dentro del liderazgo educativo que ya todos los que en el fondo estudiamos o leemos referente a eso, nos comenta sobre el concepto de aprendizaje profundo, ya que es Michael Fullan. Y dentro de estas habilidades que promueven este aprendizaje profundo, ahí están las llamadas 6C. Las 6 competencias para el siglo XXI. Exacto, 6C, que serían las 6 competencias para desarrollar y para implementar, digamos, estas habilidades. A ver, repasemos. Repasemos, pues vamos una y una, a ver si nos acordamos. Ya, parte tú. Creatividad. Muy bien, tenemos una creatividad, tenemos también carácter. Segunda. Pensamiento crítico. Perfecto, tercera. Tenemos también colaboración, que es la número 4. 4, excelente. Estudiaste. Sí, bien. nos faltan 2 más. Bien. A ver si me acuerdo, ciudadanía. Perfecto, la quinta. Y nos estaría faltando por último algo que estamos viviendo el día de hoy, que es comunicación, porque el pensamiento crítico ya lo vimos. Entonces ahí tenemos las 6C, que estas son las 6 competencias. Oye, quiero agregar algo a lo que tú habías mencionado anteriormente, y algo que también lo pienso de manera muy concreta, que es cuando estamos hablando de habilidades del siglo XXI, también pensemos que estas habilidades van a estar siempre supeditadas al desarrollo y la evolución que tenga una sociedad en particular. Y en virtud de eso, ¿qué tipo de competencias y herramientas van a necesitar para poder desenvolverse de la mejor forma? Sabemos que desde el 2019 en adelante Chile ya no es el mismo. Pensemos que existió un estallido social, después vino una pandemia que nos afectó a nivel global. Por ende, ya sabemos que cuando en nuestra época, ya estoy hablando como un adulto mayor. Como un adulto mayor. Como un adulto mayor. Cuando yo era joven. Cuando yo era joven... Cuando salimos del colegio en el 2006, sí, hace poquito, o sea, el 2006 ya sabíamos que existían ciertas competencias o habilidades que eran distintas a las que el día de hoy se necesitan, porque sabemos que estamos en un mundo extremadamente globalizado, sabemos que las crisis económicas ya nos están afectando, las crisis bélicas que se están viviendo en Europa también están afectando la economía a nivel internacional. Estamos viviendo una crisis medioambiental, una crisis climática que jamás se haya visto, pero aún así yo creo que en estos últimos 10 años ha existido una revolución digital tremendamente importante. Y eso también va cambiando qué tipo de habilidades se requiere. Por ende, a mí me parece tremendamente necesario poder hablar de estas temáticas, entendiendo que creo yo que de aquí a 10 años... nuestro mundo obviamente va a ser distinto, pero también va a ser mucho más difícil. Por ende, creo que nuestros estudiantes tienen que tener este tipo de características o habilidades y competencias que le permitan desarrollarse, desenvolverse en un mundo que va a ser complejo. Claro, incluso planteando esta situación, yo creo que en 10 años más ya van a haber unas habilidades quizás superiores o distintas o que se van a categorizar de forma diferente en función de lo que ahora estamos planteando como 6C. Eso también puede pasar porque el mundo está tan interconectado y la sociedad del conocimiento va cambiando ahora creo que ya cada 5 años. Entonces cuando hablemos de 10 años, quizás las habilidades que estamos intentando en el fondo plantear en la conversación y poder desarrollarse en las escuelas van a ser distintas a las que vamos a tener que desarrollar en 10 años más. Exacto. Así de rápido. El mundo está avanzando, sí, el mundo está avanzando de una manera tremendamente rápida y por eso es importante que podamos plantear esto en nuestras comunidades y no tan solo acá en Valparaíso, sino que sea una temática para abordar para todo Chile, porque efectivamente estas power skills que les llaman también en el mundo empresarial son habilidades que son necesarias para poder no tan solo tener éxito en la vida, sino poder desarrollarse de la mejor forma personal y profesionalmente. Y profesional. Claro. Oye, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de algunas de las habilidades que nos parecen, eventualmente cómo se pudieran interconectar. A mí en lo personal siempre he sido un fan, más que un fan, sino como un creyente específico que las habilidades intrapersonales, pensemos que son las habilidades sociales, las habilidades más de emocionales o socioemocionales, son también súper determinantes en el éxito de una persona, o no en el éxito, sino en la plenitud. Hablemos como de la plenitud y la felicidad de una persona.
Y se relaciona mucho con una de las habilidades que plantea Fulham, que es el carácter, donde dice aprender a aprender, honradez, autorregulación, responsabilidad, perseverancia, tenacidad, resiliencia y por último confianza en sí mismo. ¿Qué piensas tú con respecto a esto? O sea, cuando tú me planteas ese tipo de habilidades, yo me sitúo a cuando yo era estudiante, cuando éramos, que somos como generaciones parecidas, y pensaba en si nuestros docentes, nuestros profesores en ese tiempo nos promovían las condiciones para que nosotros pudiésemos, o la actividad para que nosotros pudiésemos desarrollar esas habilidades. Y viéndolo así como haciendo el análisis y el check, no. No recuerdo haber... sí, algunos docentes que son los que uno te marca para bien, que son como pioneros, digamos, dentro de sus generaciones, claramente sí desarrollan y promueven este tipo de habilidades. Pero en la generalidad y de cómo se abordaba el currículum en ese tiempo, no estaban esas habilidades. Entonces uno tenía que aprender solita en función de su autoestima, en función de la resiliencia o de las capacidades para poder resolver problemas. ¿Sabes qué? Yo lo veo desde la pandemia. Antes de la pandemia, incluso años atrás, siempre se le daba había un enfoque muy resultadista hacia los resultados, hacia las metas, el tener buenos puntajes PSU, el tener buenos indicadores del CIMSE, en tener resultados. Después de la pandemia nos fuimos dando cuenta que efectivamente, y yo sí lo veo, no sé si lo compartes, que desde la pandemia empezamos a visualizar la importancia que tenía el conocimiento propio, el conocimiento personal, pero también este tipo de habilidades socioemocionales. Y es más, por eso en este momento existe una política de reactivación educativa integral que le da mucha fuerza a lo que es este tipo de habilidades. Pero esto no lo habíamos hablado antes de la pandemia. De hecho, hablar de salud mental antes de la pandemia también era un tema tabú. Era un tema donde no se hablaba y era invisibilizado, porque de verdad que existía. Pero desde la pandemia ya como que evolucionamos, como que avanzamos un pilar y ahora podemos hablar de salud mental sin ningún tipo de temor de poder ser clasificado, enjuiciado o de sesgo, sino de que eso es parte de la vida, parte de la formación. Y también ya estamos dándole fuerza a lo que es una formación mucho más multidimensional del estudiante, donde le estamos dando fuerza a este tipo de habilidades. Y esto yo lo veo y lo vi después de la pandemia, como un Chile antes de la pandemia y un Chile post-pandemia. Y aquí me detengo en uno de los temas de esta dimensión que habla de estas habilidades del carácter, donde la resiliencia, la perseverancia, empatía y tenacidad son principios y son habilidades que son muy complejas de poder entenderlas y que éstas se entienden o se logran desarrollar, obviamente no desde una sala de clases, sino desde la interacción con las mismas personas. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, la resiliencia creo que es uno de los elementos más importantes, como sobreponerse a la dificultad, y sobre todo que Chile es un país, Chile es un país donde hemos aguantado los terremotos más grandes de la historia de la humanidad. Tenemos volcanes, hemos pasado por muchas dificultades, por crisis sociales, pero aún así, ¡pum!, no hemos logrado levantar y no hemos logrado parar. ¿Qué piensas tú? Mira, yo siento, yo creo y siento que estamos en una revolución de la formación integral, en donde se están planteando y se está conduciendo también hacia evaluar y hacia criticar la política actual, porque si bien cuando nosotros estudiábamos no se planteaba directamente estas temáticas que ahora a lo mejor sí se están planteando desde programas, desde quizás movilizando políticas para que den respuesta a esto, actualmente considero que aún estamos en deuda, porque no es algo que esté normalizado o que esté instalado en las escuelas, el hecho de hablar de educación socioemocional o de esta educación integral. Hasta el momento he logrado visualizar que hay iniciativas, que hay una propuesta, pero que aún está en vías de desarrollo. Creo que es una buena iniciativa, pero todavía falta poder concretizarlo y llevarlo, porque las políticas que se están creando actualmente puedan llegar directamente al aula de clase. Y para eso necesitamos hacer un cambio cultural importante. Es un cambio de paradigma. De paradigma educativo. Educativo, claro, que tenemos que hacer acá, no tan solo en Valparaíso, sino en Chile, y que va a necesitar de la ayuda de todos y todas. Claro, porque desde el foco de entender que la escuela
tiene que dar respuesta al contexto. Y si pensamos que el contexto o el conocimiento en general, la sociedad de conocimiento va cambiando cada 5 años, imagínate, tenemos que estar en constante actualización y capacitación y involucramiento con mirada que no es fácil. Si tú lo pensáis, no es fácil estar constantemente ahí como seteándose para poder en el fondo posicionarse en el contexto en el que se está desarrollando el estudiante en ese momento. Entonces, bajo esa mirada, es un desafío. Absolutamente. Es un desafío, pero aún así yo he visualizado que hay escuelas que sí lo han logrado. Hay escuelas que sí mejoran en función de esto y lo están haciendo. Sí, sería muy injusto decir que no se hacen cosas porque en realidad no tan solo en Valparaíso, sino a lo largo de todo Chile hay comunidades que han logrado llegar a esos puntos de evolución. Sí. Y eso tenemos que averiguar. Sí, y para eso también estamos acá, para poder aprender y para poder recibir el feedback y conocer esas historias de las cuales han logrado llegar a esos puntos o a esos peldaños un poco más elevados en torno a sus propios desarrollos. ¿Y sabes por qué también es importante el tema de la 6C? Porque Daniel Goleman, uno de los padres de lo que se llama la inteligencia emocional, él hace como una diferenciación importante entre los porcentajes o los resultados con respecto al coeficiente intelectual, al CI y la inteligencia emocional. Y él habla y hace un análisis a través de un estudio que creo que es tremendamente significativo, que una persona que tenga un alto porcentaje o un alto resultado o un alto, indicador del CI, no te va a determinar el éxito. O la plenitud. Lo que te va a determinar el éxito son estas otras inteligencias, sobre todo la inteligencia emocional. Por ende, se cruza y hacen sinergia con lo que estamos hablando el día de hoy, que son las habilidades socioemocionales, la creatividad, carácter, colaboración, comunicación, pensamiento crítico, con la inteligencia emocional, porque estamos en un país, en un mundo que es globalizado, pero que también va a depender mucho del tipo y de la calidad de interacción que tenemos entre nosotros. Por ende, querida Katy, el día de hoy también vamos a hablar y hemos hablado harto y vamos a entrar ya al segundo bloque porque creo que es importante que entremos en materia propiamente tal con este personaje que estábamos relatando hace un ratito atrás. No sé si quieres agregar algún detalle más. No, dejémoslo en sorpresa. Dejémoslo en sorpresa. Lo que podríamos decir que es padre, amigo, esposo, papá de una enorme familia, su familia nuclear, pero también de la familia del servicio local. Y también es un tremendo aporte porque tiene un atributo diferenciador que es la pasión, el cariño y el amor que se está entregando acá en Valparaíso y que sin lugar a dudas ese compromiso se está dando cuenta. Quizás en estos momentos uno no lo visualice, el tipo de trabajo que todos los que estamos acá estamos realizando, pero la historia de por sí en un par de años más nos va a juzgar y va a juzgar el trabajo y ahí vamos a determinar si estamos haciendo bien las cosas, pero lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Lo estamos intentando. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer con lo que tenemos. Entonces, Katy, ¿te parece que vayamos al segundo bloque? Vamos al segundo bloque, entonces. Entonces ya estamos con nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Decimos el nombre o mejor que lo pronuncie? Yo creo que lo debería decir él, porque hay muchas formas. Sí. Yo creo malamente que lo hemos pronunciado. Sí, yo creo que la mejor forma que lo podamos escuchar de él, porque también tiene una descendencia extranjera, así que también que nos comente un poco de eso. Perfecto. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenidos. Saludo a todas y todos. Daslav Mijovilovic, nombre de origen croata, oriundo de la ciudad de Punta Arenas, pero ya hace más de 10 años en esta hermosa región de Valparaíso. Daslav, de Croacia. De Croacia. Nacionalizado incluso. ¿Padres? Abuelos. Abuelos en este caso que fueron croatas y que llegaron a Punta Arenas, ¿o no? Mis abuelos paternos ambos llegaron de Croacia a Chile a principios de siglo. Súper. Oye, Daslav, cuéntanos un poquito de ti. Nosotros igual te hicimos como una presentación antes de iniciar. Decíamos que eras profesor, ingeniero comercial, padre, hijo, hermano, en este caso, pero nos gustaría que nos contaras un poquito de ti, cómo inició tu carrera, quién es Daslav Mijovilovic. Wow. Bueno, Daslav es un profesor de 40 años, nació en Punta Arenas, tengo un hermano, estoy casado hace 17 años, tengo 2 hijos, Sapka de 12 y Milan de 5. Estudié para ser profesor de educación básica, principalmente hice clase en el área de las ciencias en el segundo ciclo básico
y recientemente me titulé de ingeniero comercial, comercio en administración, y estoy fascinado a trabajar en Valparaíso y sobre todo en este desafío de implementación de servicios locales. Juego ajedrez, cuando joven jugué handball, voleibol, no era muy bueno, pero me gustaba mucho. Sí, Lo intentaba. yo tengo el honor de haber jugado ajedrez y creo que te gané ¿Verdad? en algún momento de la vida, sí. En algún momento de la Yo vida. tengo otro recuerdo, Camilo Serra, pero jugamos. De que jugamos. Es que Vale, lo interrumpieron de distintas Ya, maneras. dejemos que jugamos ajedrez para no entrar en una pelea. Oye, cuéntanos un poquito, ¿por qué educación? Mira, básicamente, independiente de la asignatura para enseñar, que en su minuto me lo cuestioné, ¿no? ¿Qué pedagogía estudiar en particular? Lo que me motivó a estudiar educación es poder tener la capacidad de incidir en la formación personal de los niños y niñas. Creo que contribuir a la mejora de nuestra sociedad a través de la educación es vital. Y la única forma en la cual cambiar la sociedad en la cual vivimos es a través de un robusto proceso educacional. Y esa fue mi principal motivación para trabajar sobre todo en educación básica. O sea, ¿siempre quisiste ser profesor desde niño? Desde enseñanza media, ya desde segundo año y medio aproximadamente, que empecé a vislumbrar que lo que me gustaba era trabajar en pedagogía. Sí. Ahora, pedagogía en educación básica. Ujú. ¿Por qué no en educación media, educación física? ¿Por qué no otras ramas y te fuiste por la educación básica? Me gustaban varias ramas, pero ¿por qué educación básica? Porque creo que es entre los 6 y los 12, 14 años es un momento crucial en el proceso de formación de las personas. Y desde ahí creo que se sientan las bases para el ciudadano al cual estás educando. Creo que la capacidad de permeabilidad de los estudiantes en esa edad es muy enriquecedora y desde ahí la motivación de estudiar pedagogía para poder formar adultos responsables, comprometidos con su sociedad y buenas personas en definitiva. Daslav, y bueno, en tu trayectoria como profesor, todos hemos tenido muchas anécdotas y experiencias también gratificantes y enriquecedoras, pero alguna concreta que tú recuerdes que hayas vivenciado en el aula y que digas, oh, esto reafirma lo que yo ya quería y quería hacer como a lo largo de mi vida, quizás ahora desde otro escenario, pero al fin y al cabo estamos directamente y influyes en la educación pública. ¿Te acuerdas de alguna experiencia que hayas vivido con tus estudiantes que te haya motivado aún más o que haya sido gratificante para ti? Mira, experiencias muchas, pero quizá algo que lo engloba en buena parte y algo que se extraña mucho cuando uno sale del aula, ese feedback que uno tiene con los estudiantes, también con los apoderados, se extraña mucho. Yo recuerdo que en mis clases se caracterizaban porque los estudiantes me hacían, ciencia se da para explorar el mundo y para crear y echar a volar la imaginación. Y desde ahí yo recuerdo que mis clases se caracterizaban por tener una parte importante en que los estudiantes empezaban a hacer preguntas de otras áreas y de repente divagar, y irnos en el análisis y después volver al contenido. Y eso yo sé que los estudiantes me lo decían mucho constantemente que les gustaba porque nunca sabían qué iba a pasar en la sala de clases, siempre era como una experiencia nueva. Y esa capacidad de salirse de lo estructurado, de recorrer distintos mundos y volver hacia el currículum era lo que más me apasionaba y lo que yo recuerdo que los estudiantes más valoraban de las clases que yo les hacía. Qué importante lo que nos menciona Daslav, porque anteriormente al inicio estábamos comentando con Camilo la importancia y la relevancia de poder como docentes también abordar las habilidades del siglo XXI en el aula y cómo se generan esas condiciones para eso. Y justo ahora que tú mencionas como esta experiencia, este relato, me hace como el clic de pensar que Daslav en su aula promovía también, y al trabajar la ciencia, el pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, el hecho de que él nos comente que los estudiantes iban divagando, iban preguntando, era como generar una estrategia de cierta forma, o se vivenciaba ahí que los estudiantes pudiesen desarrollar esta habilidad del pensamiento crítico a través de las preguntas, a través de la respuesta, de los cuestionamientos y de la reflexión. Sí, y haciendo un poquito porque antes de este bloque nosotros habíamos comentado con Katy justamente y nos estábamos como en el marco conceptual, lo que proponía Michael Fulham con respecto a las 6C, en este caso las 6 habilidades y competencias del siglo XXI. Y es un poco también lo que quisiéramos conversar contigo, como entrar a profundizar en virtud de tu experiencia, tanto en aula,
Tenemos entendido que tu trayectoria ha sido aula, después pasaste a ser jefe de educación, tengo entendido, de Magallanes, y después llegaste al puerto. A ver si nos puedes comentar un poco tu trayectoria para que después ahondemos directamente en temas más conceptuales. Perfecto, mira, partí haciendo clases en educación básica, después trabajé en unidad técnico-pedagógica, hice docencia también universitaria en la Universidad de Magallanes, fui jefe del Departamento de Educación en la Seremía de Magallanes, después me fui a trabajar a Santiago, a la Agencia de Calidad de la Educación, donde me desempeñé como jefe del Departamento de Conducción de Pruebas CIMSE, y ahí recalé en Valparaíso, donde trabajé en el Centro de Detención Provisorio y Régimen Cerrado de la Quinta Región, popularmente conocida como la Cárcel de Menores. Posteriormente llegué a la Dirección Regional de Justicia Juvenil del mismo Sename, y después recaí acá en el Servicio de Valparaíso como jefe de la unidad técnico-pedagógica, cargo que ejerzo hoy día titularidad, pero que subrogo la dirección ejecutiva desde hace ya un tiempo importante. Ya, o sea, hemos podido ver la trayectoria completa desde la docencia hasta ya un liderazgo mucho más sistémico, muy parecido a la trayectoria que también habíamos conversado en otro podcast con Claudio. También nos relataba esta trayectoria, por ende, mucho de lo que tú puedas aportar a esta conversación va a ser súper importante porque tienes la mirada, uno podría decir la mirada global, sistémica, desde el aula hasta ya lo que uno está visualizando desde el sistema propiamente tal. Y es por eso que nos gustaría, según tu experiencia, según esta trayectoria que tú has tenido durante todos estos largos años, ¿qué tipo de habilidades tú consideras que son del siglo XXI y que son necesarias según tu experiencia y que son necesarias para el futuro y que en este caso debería tener cada uno de las comunidades educativas, directores, y que también se puedan visualizar dentro del aula? Son muchas. Mencionemos las más importantes para ti. Tuviese que sintetizarla en dos, que son las que más trataba de igual trabajar como cuando era profe. Yo te diría que la necesidad de aprender a trabajar en equipo, creo que es fundamental, sobre todo si pensamos en la sociedad en la que estamos construyendo, los avances de la tecnología y cómo muchas veces nos estamos deshumanizando. Creo que el trabajo en equipo es fundamental. Y también la capacidad, ya lo decía Catherine delante, de fomentar el pensamiento crítico, donde es súper interesante eso, que cuando uno hace clase, yo recuerdo que siempre decía a los estudiantes, lo que te estoy diciendo, no me lo creas, porque te lo estoy diciendo yo, sino cuestiónalo. Y por más que hoy día algo sea una verdad, puede ser que mañana no lo sea. Y eso es porque el conocimiento va avanzando y vamos todos los días descubriendo cosas nuevas. Y yo creo que esa habilidad es fundamental cuando nos proyectamos en qué seres estamos formando para el día de mañana, ¿no? Personas que sean capaces de cuestionar lo que se les entrega, de encontrar su propia verdad y desde ahí construir un nuevo mundo. Oye, me pasa algo, y lo voy a proponer acá para que lo podamos conversar. Pensamiento crítico, estamos hablando de habilidades, uno podría ser soft skill, power skill o habilidades superiores, pero ¿cómo están incidiendo, por ejemplo, las tecnologías educativas y específicamente la inteligencia artificial y cómo esto puede aportar o puede tener un conflicto incluso hasta ético con respecto a la tecnología? Lo propongo acá porque también va muy vinculado al tema de las habilidades del siglo XXI, donde está la creatividad, estaba pensamiento crítico, colaboración, comunicación, pero estamos hablando de que la inteligencia artificial, gran parte de eso lo está cubriendo y cubriendo y lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el punto ético del uso o no uso? No sé ¿qué piensan con respecto a esto ustedes? Yo quiero hacer una pregunta, justamente con lo que tú mencionaste a Daslav. ¿Tú crees, Daslav, que un profesor o una profesora en aula es reemplazable por la inteligencia artificial? No, en lo absoluto. No, en lo absoluto. Yo creo que la pandemia nos demostró claramente que eso es inviable. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ayudan mucho a un proceso de formación académica, a mí me encantan, pero no sustituyen lo más mínimo a lo que pueda hacer un profesor o una profesora dentro de un aula. Ahora, me parece sí que justo también a través de la misma pandemia uno se dio cuenta que uno decía, no, nuestros jóvenes de hoy día hasta utilizan mucha la tecnología, y nos dimos cuenta que en realidad utilizaban mucho las redes sociales, claro, pero que no eran alfabetizados digitalmente, y hoy día el campo que se abre con ChatGPT y con todas las otras inteligencias artificiales que están saliendo, de verdad que nos abre un tremendo mundo como docentes que tenemos que ser capaces
Y hay un desafío, de hecho, una de las habilidades del siglo XXI es ser capaces de utilizar estas nuevas tecnologías, de ser capaces de cómo utilizarla a favor del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y no limitarlo. De repente cuando uno escucha esta propuesta de vamos a prohibir el celular, que el celular no esté en los recreos, no esté en la sala de clase, no es que estén en desacuerdo en el fondo de una medida como esa, que en definitiva es que los estudiantes interactúen, pero creo que a la base no está la prohibición, sino, bueno, entonces, ¿cómo hago atractiva mi clase? ¿Cómo hago atractivo el recreo? ¿Cómo hago atractiva la comunidad educativa? Para que los estudiantes no sientan la necesidad de refugiarse en una red social, en un teléfono, en una pantalla, para dejar de interactuar con el otro. Yo creo que ese es un desafío que ya tenemos como sociedad. O cómo utilizar este elemento, el celular a favor, o utilizarlo como una herramienta. Como un recurso Claro, pedagógico. claro, como un recurso pedagógico, que eso también es un desafío importante, porque eso también requiere tener competencias en los equipos docentes y equipos directivos en torno a cómo visualizar también esto, que es algo nuevo. O sea, pensemos que inteligencia artificial como DALL-E, como Google Bard, como Microsoft Copilot o como ChatGPT, en menos de un año o un año llevan en este caso de nacimiento. ¿Y qué es lo que se nos viene al futuro? Entonces, requiere también competencia, y va un poco también ligada hacia la próxima pregunta que tenemos, ¿qué condiciones consideras tú que son necesarias o relevantes para que estos docentes puedan desarrollar este tipo de habilidades? Y no tan solo docentes, sino también hablamos también como equipos directivos y docentes puedan desarrollar este tipo de habilidades del siglo XXI, tanto a manera personal, pero también cómo ellos pueden escalar esto hacia sus propios estudiantes. Y yo creo que son varias cosas. Por un lado tiene que estar la iniciativa del docente y el interés de perfeccionarse en esta área. Eso es lo primero. Pero también lo segundo es que dentro de su tiempo no lectivo tiene que dársele un buen uso. Muchas veces nos vemos como servicio local que el tiempo no lectivo de los docentes no está planificado. Y yo creo que ahí nos cae un error, porque el tiempo no lectivo de un docente debe estar claramente planificado, objeto que nos podamos asegurar que ese profesor tiene el espacio no solamente para planificar el aprendizaje, sino también para fortalecer sus competencias y formarse cada vez como un mejor docente. Yo creo que ahí tenemos una debilidad como sistema, no solamente en Valparaíso, sino a nivel nacional, de la cual tenemos que ser responsables. Lo que también se ve, obviamente, afectado cuando tenemos una alta tasa de licencias médicas y sabemos que muchos profesores voluntariamente y con muy buena disposición cubren también horas de otros colegas cuando se ausentan, y eso también va en medio de su mismo tiempo no lectivo que manejan. Entonces, desde ahí que dentro del plan de mejoramiento educativo de cada establecimiento educacional está arreglado por ley que tiene que haber a la base un plan de formación y desarrollo del docente que tiene que prever que existen las instancias formales de capacitación permanente del profesorado para que pueda perfeccionarse en estas áreas. Dasla dijo algo súper importante, de hecho que está, yo creo que desde la experiencia y del conocimiento que tiene, bueno, ya hay investigaciones en función de eso. El otro día estaba leyendo por casualidad, no por este podcast, una investigación de ley en donde mencionaba, dentro de todas sus investigaciones, las escuelas que mejoran en función de las habilidades del siglo XXI. Y él planteaba estas dos condiciones que a mí me quedaron como muy dando vueltas, de decir, esto es importante. Él mencionaba que para que podamos promover estas habilidades del siglo XXI referentes también al desarrollo socioemocional de los estudiantes y desarrollo profesional de los docentes también, tenía que ver con que el docente reconociera que estas habilidades están y que las intencione en el aula. Porque si el docente no reconoce que estas habilidades son importantes, no solo las cognitivas en sí, sino que también estas socioemocionales o habilidades blandas, para que la lleve a cabo y la intención en su aula no se va a visibilizar. Eso era por un lado. Y por el otro también tenía que ver con cómo estos equipos directivos o equipos de gestión generan estas condiciones para que estos docentes también se puedan desarrollar profesionalmente en estos ámbitos. Entonces, justamente con lo que tú mencionabas, de poder resguardar a través de un plan de mejoramiento estas horas no lectivas, este plan de desarrollo profesional docente que esté intencionado a poder también trabajar estas habilidades del siglo XXI, pero para eso primero se tiene que priorizar este reconocimiento, ¿cierto? Y esta necesidad que se tiene para poder abordarlas en el aula. Así es. Y de la mano con eso yo creo que es súper importante tener presente el evitar el trabajar por el resultado necesariamente. Entonces desde ahí
claro, uno ve y empatiza con el profesor cuando ve un currículum que es abultado, tiene una cobertura curricular que se hace bien compleja de abordar dentro del año. Entonces muchas veces termina pasando que me centro en el resultado y voy dejando un poquito de lado el proceso, y es el proceso más enriquecedor que el resultado en sí mismo. Entonces cuando yo quiero trabajar competencias y habilidades para el siglo XXI, obviamente tengo que llevar a cabo un proceso metodológico que acompañe esa instalación, supervisando al puesto, al estudiante, haciendo una diversidad de estrategias de aprendizaje que permita trabajar las inteligencias múltiples que hay dentro de un aula. Pero cuando tengo una cobertura curricular que trabajar y un plan académico que se me va cortando en la medida que va avanzando el año y necesito ir pasando el contenido por el contenido, eso obviamente se ve atentado. Desde ahí que creo que la priorización curricular que se tuvo en tiempo de pandemia y que hoy día se está trabajando en un nuevo ajuste, me parece que es fundamental para favorecer la creatividad dentro del aula y el proceso metodológico. Dasla, y justamente con lo que me respondiste, esta investigación también aparecía eso. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas desde esta tensión que se genera? Que tú muy bien lo planteaste, entre el dar respuesta, el preparar al estudiante para que pueda rendir un test, porque aún estamos en esta transición de la contability, bajo la mirada de poder desarrollar un aprendizaje profundo a través de las habilidades, porque el sistema nos pide desde la política pública que tengamos que rendir a resultados, pero también se está promoviendo de alguna u otra manera en este proceso de transición que los docentes y los equipos puedan desarrollar habilidades. Entonces, ¿qué opinas tú en función de esta tensión? Que aún en el fondo es complejo, porque si la política nos declaran que tenemos que dar respuesta a resultados, pero por otro lado la sociedad y el contexto nos empuja a poder enfocarnos en desarrollar habilidades en los estudiantes, ¿cómo esto lo llevamos a la escuela? Porque es una discusión que se da en la escuela, es como equipos, tenemos que tener resultados, sí, tenemos que rendir, sí, pero ¿cómo voy a engranar esto entre las habilidades y la obtención de resultados? Qué bueno tu pregunta. Y qué bueno que tenga el espacio para poder respondértela. Mira, te lo voy a graficar desde mi experiencia como jefe del Departamento de Corrección de Pruebas SIMS. Uno se da cuenta que el instrumento en sí de medición de la calidad de la educación, la calibración técnica que tiene la construcción del instrumento es, no te puedo decir perfecta, pero es muy muy buena, de muy alto estándar. Y el resultado que entrega es muy valioso. El tema que tenemos como sociedad es, y es de la habilidad del siglo XXI, es cómo yo analizo los datos que tengo. Hoy día tenemos datos de todo. Y yo creo que ahí estamos muy al debe como sociedad, porque el uso que se le da a los datos que se nos entregan no es el adecuado. Claro. Entonces eso termina pasando que se tensione el aula, se tensione al equipo directivo, que se sienta responsable de mis resultados si no es el que yo espero, y tensiona a los profesores, y finalmente se termina tensionando a nuestros estudiantes. Exacto. Y se pierde el foco. Y se pierde el foco del aprendizaje. Entonces, cuando yo no tengo una formación en evaluación, o cuando no dispongo del tiempo necesario para hacer una evaluación estandarizada, como debe ser hecha una evaluación estandarizada, con una matriz primera de habilidad, una matriz de contenido, establecer el cruce entre estas, para desde ahí calibrar un instrumento evaluativo, se hace súper complejo establecer mecanismos de evaluación que te permitan darte cuenta si efectivamente está siendo exitoso el proceso de aprendizaje dentro del aula. Entonces, cuando es el resultado por el resultado, lo que se termina haciendo es una mecanización del proceso de aprendizaje. Y obviamente eso no le hace bien a nadie. Y yo creo que esa es una de las cosas que queremos revertir. Cuando nosotros vemos resultados que obtenemos, me llama la atención el poco acento que se le da a los IDPS, que son los otros indicadores de la educación, donde, por ejemplo, en Valparaíso, les cuento que nuestro IDPS está con un resultado por sobre la media nacional, lo cual, post pandemia, nos llena de orgullo, donde vemos que, independiente de todo lo que pueda hacer en medios de comunicación, la percepción respecto de la convivencia escolar, de los espacios de formación ciudadana, de vida saludable, están por sobre la media de un proceso que se están llevando a cabo bien en los establecimientos educacionales, pero voy después con un puntaje y el establecimiento siente que no lo está haciendo bien porque ese puntaje
no hacen referencia de todo lo otro que se hace y que le da vida al aspecto educativo, cae en un error. Por eso la importancia de poder analizar adecuadamente los datos para propender a la mejora. Exacto. Perfecto, súper. Súper. Una clase. Exacto. No tiene una clase. Daslav, con respecto a lo que estábamos hablando de las pruebas estandarizadas, me pasa algo. Voy a abrir mi corazón para ustedes. Me pasa que siento que, si bien está cambiando esa perspectiva en torno a la gestión educativa, pero aún quedan los resabios de una gestión educativa muy pensada en el resultado, o sea, muy resultadista, más que enfocarse en mejorar los procesos internos o educativos, o fortalecer o entregar y mejorar las condiciones que tenga un establecimiento educativo para que eso de alguna forma potencie ciertas habilidades o ciertas mejoras, o establezca ciertas condiciones para que se puedan dar esos resultados. O sea, dejar el enfoque en los resultados y enfocarse en el proceso educativo propiamente tal. ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Porque yo considero que el CIMSE es una tremenda herramienta para poder visualizar a nivel nacional qué es lo que está ocurriendo, pero también se ha tomado desde la importancia que tiene el resultado más allá del proceso propiamente tal. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, cuando uno ve las típicas publicaciones donde dice, estos son los 100 mejores colegios de Chile, lo vimos recién con la PAES, tú te das cuenta que las personas que hacen esas notas no conocen cómo se construye un instrumento estandarizado, no saben bien cómo hacer el análisis respecto a los datos que este instrumento entrega. Se desvirtúa el propósito de estos instrumentos. Volviendo al CIMSE, creo que desde hace ya un par de años se está trabajando con el diagnóstico integral de aprendizaje, que son las pruebas DIA, que tienen una orientación completamente distinta. Los resultados son individuales, son para cada establecimiento educacional, no son conocidos públicamente, entonces evita estas comparaciones entre establecimientos educacionales y te permite, como establecimiento educacional, tomar acciones para la mejora de tus resultados. Mientras que el CIMSE lo que busca en sí mismo es conocer el panorama nacional para orientar la política pública, lo que está excelente. Daslav, y como para ya ir cerrando, yo tengo una pregunta que justamente tú planteaste, este instrumento de evaluación el día, ¿cierto? Como una herramienta mucho más formativa en función de también los datos que nos arrojan y cómo podemos, y las escuelas en sí, los equipos pueden trabajar con ellas para poder en el fondo propender a las mejoras escolares que los estudiantes puedan aprender. Según tu visión y tu conocimiento también, ¿qué herramienta consideras tú que contribuye más a la inclusión? Pensando en una herramienta con las características que tiene el CIMSE y pensando en el instrumento del día. Mira, vuelvo un poquito para atrás y te respondo a la consulta. Cuando justamente hablo de repente que no se maneja la información adecuada para poder informar. Cuando tuvimos los resultados de el CIMSE 2022, claro que fue el 2023, vimos que en matemática hay un tremendo rezago, ¿verdad? Ahora bien, para que una prueba estandarizada sea métricamente comparable con la aplicación anterior, que fue año pas pandemia, tiene que ser en el marco de una cobertura curricular similar. ¿Qué significa esto? Que para que estas pruebas sean comparables, es decir, se habló en función de la cobertura curricular completa. No fue hecha con priorización curricular. Desde ahí que uno dice, si estuvimos 2 años en pandemia, trabajamos con priorización curricular, pero la prueba CIMSE que se aplica se hace en función de todo un currículum que por normativa sabemos que no fue abordado, trabajamos con priorización curricular, era evidente Claro. que los resultados iban a ir a la baja. Y está perfecto porque para hacerla comparable tenemos que hacerlo con una escala métrica que sea similar y desde ahí que sea con cobertura y no con priorización curricular. ¿Se entiende lo que digo? Pero eso no salió en ningún lado. A medios de comunicación estoy hablando. Entonces, para cualquier ciudadano común, ve el resultado y dice, disminuimos 15 puntos en matemática. Eso le dice, sí, pero la prueba te evaluó muchas cosas que en realidad tu hijo durante estos 2 años no aprendieron, entonces esto era más o menos dentro del marco de lo esperable. Cambia un poco cómo yo percibo esos datos. Desde ahí que una prueba día a mí me hace mucho más sentido
por cómo puede ser utilizado dentro de una comunidad educativa para pretender la mejora, y también las pruebas formativas que están disponibles en las páginas de la agencia, que los colegios pueden descargarlas y aplicarlas, donde en definitiva te ayudan a ver cómo vas y cómo vas mejorando dentro del mismo año. Recordemos que el día se aplica varias veces dentro del año, pero teniendo una foto inicial, una foto intermedia y una foto final. Los instrumentos están, los datos están, lo importante es, habilidades para el siglo XXI, es saber utilizar esos datos para la mejora y no para la comparación y la búsqueda de responsabilidades, que yo creo que nos alejan del propósito de mejorar la educación que tenemos en Chile. Ahora que volvimos al tema que iniciamos en el siglo XXI, estamos en un cambio importante a nivel global. Estamos en una crisis climática como nunca antes se haya visto. Estamos con situaciones o crisis tanto de conflictos bélicos, también con crisis económica a lo largo de todo el mundo que afectan, si algo pasa en China, nos está afectando directamente a nosotros por la conectividad que existe. Y esto me viene una pregunta importante que siempre me la hago. ¿Cómo se viene el futuro, Daslav? Y cómo estas habilidades que nosotros estamos tratando de propender de las 6C que hablábamos en la primera parte, pueden ayudar a desenvolverse de mejor forma a nuestros estudiantes en un mundo que, así como vamos, en 10 años, quizás sea otro mundo totalmente distinto. Se viene desafiante. Yo cuando leo, y digo que muchas de las profesiones que hoy día existen, 10, 15 años más, quizás me excedo de los tiempos, van a dejar de existir. Yo lo encuentro tremendamente atractivo, porque eso implica una de las habilidades del siglo XXI, que no lo hemos conversado hoy día, pero que sabemos que existe, que es la capacidad de adaptación al cambio. Claro. Y yo creo que de repente somos muy... nos cuesta mucho el cambio. Cuando creo que el cambio trae en sí muchas oportunidades. Y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar dentro del aula. Cuando sabemos que va a haber muchas especialidades que van a dejar de entregarse, pero que se van a abrir otras, que esto es un equilibrio, hay un espacio de crecimiento importante al cual tenemos que saber potenciar desde nuestro sistema educativo. Porque hay una sociedad que está cambiando y los colegios son una réplica de esa sociedad. Muchas veces, y quizás con esta idea cierro, muchas veces románticamente uno dice la educación de antes era mejor que la educación de ahora. Yo creo que eso también depende respecto de con qué lupa queremos evaluarlo. Porque la sociedad hace 50 años es muy distinta a la sociedad de ahora. Y yo la verdad no quisiera que mi hijo nos educáramos bajo muchos de los principios y estructuras y marcos que habían hace 50, 60 años atrás, porque la sociedad va cambiando. Sí. Y como la sociedad va cambiando, la educación va cambiando y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de ir cambiando al mismo ritmo en la sociedad. Y en la educación sabemos que eso no pasa. Tenemos un rezago importante y tenemos que trabajar para que ese rezago sea el menos posible para así entregar la habilidad y las competencias a los estudiantes que más necesitan para que cuando salgan del aula se enfrenten a una sociedad con la habilidad necesaria. Y ese es el desafío. Sí, tenemos unos desafíos importantes, Katy, Daslav. La verdad que vamos a necesitar todo el apoyo de nosotros, el acompañamiento de todos los actores que están involucrados dentro de los procesos educativos, pero también es importante hacer este tipo de análisis y reflexión, porque con esto nosotros estamos dando el pie a que las escuelas o nuestras comunidades puedan de verdad darse cuenta lo que necesitan, o si que necesitan cambiar o no necesitan cambiar, porque no hay por cosa que, como dicen por ahí, el que sabe que no sabe, se puede hacer algo, pero el que no sabe que no sabe, no hay nada que hacer, es muy complejo. Entonces necesitamos que las personas se den cuenta de que existen cosas que hay que cambiar, que existen brechas que mejorar, y qué mejor que tener este espacio para poder analizarlo y para poder dar ese pie al mejoramiento educativo. Mira, antiguamente el que no tenía inglés por el estudio no iba al colegio, la educación no era obligatoria, no había equidad de género, no habían programas de integración escolar en las comunidades educativas y la tasa de alfabetización era bajísima en el país. Hemos avanzado gigantescamente en toda esta materia, pero nos queda todavía mucho por seguir avanzando y en eso estamos trabajando. Pero lo que no podemos hacer es mirar hacia el pasado y pensar que el pasado siempre fue mejor, porque lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro y entregar las mejores herramientas a nuestros estudiantes para que ese futuro, que cada vez más presente, estén lo más capacitados para desenvolverse exitosamente y ser felices. Exacto. ¿Le damos la anotación positiva? Vamos. ¿Le damos la anotación positiva? Anotación positiva. Anotación positiva, directa al libro entonces para Daslav Mijovilovich, que el día de hoy nos ha estado
acompañando. Increíble. Fue toda una clase, ¿eh? Una clase. Sí. Una clase. Sí, así que agradecemos también la oportunidad, la experiencia también y los conocimientos que nos has entregado el día de hoy, esta mirada mucho más sistémica con respecto, sobre todo con la experiencia que tuviste en la agencia, que creo que es tremendamente relevante para lo que también estamos viviendo como servicio. Y bueno, reflexiones finales, Katy, con respecto a lo que vivimos, con respecto al tema de las habilidades, se conecta absolutamente con lo que el primer bloque estaba. Lo que hablamos inicialmente. Sí, bueno, agradecer primero el espacio, agradecer a DAS también su participación, muy enriquecedor la conversación y como reflexión final, lo importante es que como servicio local también estamos súper conscientes de que estas cosas se tienen que conversar y se tienen que en el fondo promover para que se trabajen en las escuelas y relevar las escuelas que ya lo están haciendo. Porque acá en Valparaíso hemos visto que sí hay escuelas que están mejorando y sí hay escuelas que están promoviendo estas habilidades de una manera muy intencionada, muy planificada y muy comprometida con la educación pública y con la educación y con los aprendizajes Absolutamente. de sus estudiantes. Sí, no hay que ser injustos, como bien lo decías tú, y creo que también lo mencionábamos antes, de que en Valparaíso sí se hacen cosas, y así como se hace a lo largo de Chile, y la invitación es a seguir haciéndolo, y para las otras comunidades de darse la oportunidad del cambio, como bien decías tú, que uno de los elementos, una de las condicionantes importantes para el mejoramiento, el darse cuenta que hay que cambiar para mejorar. Dasla, ¿qué más te podemos decir que agradecerte con respecto a esto? Agradecido, la verdad que nosotros estamos bastante contentos de poner esto en el tapete, de la importancia que tiene el desarrollo de esta habilidad y competencia para el siglo XXI. Y desde Valparaíso estamos teniendo el lema, que ya lo tenemos desde el año pasado, final del año pasado, de una educación en 360. En 360 grados, que estamos buscando esa integralidad absoluta entre lo conceptual, lo procedimental y, como se llama también, lo aptitudinal o el ser, el saber, el ser, el saber hacer, que para nosotros es tremendamente importante. Así que, bueno, los dejamos invitados, Katy, a un próximo podcast, Dasla, para que nos sigan también todos en las redes sociales del servicio local, donde vamos a seguir subiendo información con respecto a los próximos podcasts, y el feedback va a ser súper importante porque también queremos que nuestras comunidades nos digan de qué cosas podemos seguir hablando, qué invitados a lo mejor podemos traer, porque la verdad que este programa también lo tenemos que construir entre todos y todas. Oye, un cariñoso saludo a los profesores de la educación que están merecidamente de vacaciones y a recargar todas las pilas para volver con todo en marzo 2024. Y también me dijeron, y creo que también es súper importante relevar, que el servicio local lo componen docentes, apoderados, asistentes de las comunidades educativas, pero también tenemos un tremendo equipo del área de finanzas, del área de compras, de jurídico, de mantención, de gestión de personas, participación ciudadana, participación y vinculación territorial, que son parte importante de lo que estamos haciendo como servicio local. Entonces, creo que todos somos parte y somos actores relevantes de este proceso de cambio, de paradigma hacia una educación en 360 grados. Agradecidos. Agradecidos. Nos vemos en la próxima oportunidad.